Cordial saludo. En esta ocasión vamos a hablar del límite de una función. Y para entender lo que es límite de una función, primero habría que desglosar a lo que dice acá esta frase. Primero, ¿qué sería una función? Es una notación matemática que utilizamos para encontrar unos valores. Por lo general nos dan el valor de x y con el valor de x encontramos el valor de y, ¿cierto? Siempre hay una variable dependiente, que en este caso la variable dependiente es y hay una variable independiente que en este caso es x. Siempre nos dan el valor, nos dicen x vale tanto, entonces con ese valor simplemente reemplazamos en la ecuación. Si tomáramos, por decir algo, este primer ejemplo, si nos dicen que x vale 0, entonces simplemente reemplazaríamos este 0 en esta expresión algebraica. Entonces sería y igual a x a la 2 más 1. Simplemente reemplazo, me están dando el valor de x, ¿cierto? Y me están diciendo, y acá simplemente hago la operación, digo que 0 por 0 da 0, y 0 más 1 que da 1. Entonces cuando x vale 0, y vale 1. Luego que encontramos esos valores que nos dieron en la tabla, tanto de x como y, tenemos los que se llaman los pares ordenados, ¿cierto? Entonces ya sabemos de que siempre se menciona x y luego se menciona y. Cuando hablamos de pares ordenados, hablamos de, por decir x, y, entonces sería las coordenadas de este lado sería 0,1. Ya sabemos que el primer valor siempre es x y que el segundo valor siempre es y. Entonces lo que vamos es a graficar eso, vamos a hacer una gráfica de esta función. Entonces, si tomamos este ejemplo, una gráfica que me ayudaría como a entender esta función sería esta gráfica, ¿cierto? Esta es la introducción, lógicamente, de lo que es un límite. Entonces primero vamos a entender qué es una función. X vale 1, y vale 2, y eso es lo que se va formando esta parábola, pero es precisamente por los valores que se le va dando tanto a x como a y. Cuando estamos buscando los límites de una función, es importante entender que hay unos valores. Entre 0 y 1 hay unos valores acá representados que no los alcanzamos a ver, y precisamente el límite lo que me va a ayudar es entender tanto los valores de y como los valores de x, pero para la primera explicación vamos a centrarnos en los valores de x. Se hace zoom como a esta recta numérica para poder explicar mejor que tengo unos valores determinados entre 0 y 1, y si por decir algo me dicen cuáles son los valores más cercanos a 1 sin ser 1, pero tomando valores decimales menores que 1, esos valores podrían ser 0,9, tomando de aquí para allá, o sea, de izquierda hacia la derecha, ¿cierto? 0,0.99, 0.999 y así sucesivamente. Entonces aquí me va a dar una cantidad de 9 y nunca voy a llegar al 1, porque lógicamente aquí me dice valores cercanos al 1. Entonces yo lo podía representar como 0, 9 pues indeterminado, quiere decir que hay una cantidad de 9 que no, eso va a ser infinito, nunca voy a llegar al 1, porque la idea que es que me están hablando de acá es todos los números que hay entre este y este, ¿ya? Las cantidades que hay acá, y hay muchas cantidades que hay acá a nivel decimal. Entonces el límite me va a ayudar a explicar como toda esta parte, ¿cierto? Cuando hablo de izquierda a derecha, hablo de los que son menores que 1, pero también puedo buscar valores cercanos a 1 sin ser 1, pero tomando valores decimales mayores que 1. Cuando me dicen valores mayores que 1, entonces yo tengo que pensar en qué números decimales mayores que 1. Escoger el número 1.01,
puedo coger el número 1.001, ¿cierto? Y me voy acercando por el lado, pero nunca voy a llegar al 1. Entonces cuando yo estoy haciendo estas operaciones, cuando yo estoy buscando estos valores, ¿ya? Yo puedo representar esto que estoy buscando es cómo hay un número que tiende a 1, o sea, que tiende a llegar a 1. Entonces en límites lo puedo representar como x. El límite se representa de esta manera: cuando x tiende a 1. Para este ejemplo es la forma como básica de explicar esta expresión, que la vamos a ver más adelante en los límites. La forma como se puede escribir un límite, la nomenclatura pues, o la forma como inicial es límite cuando x tiende a, aquí ahí di el número, ¿cierto?, de una función es igual, aquí me da otro número. Entonces siempre me dan un dato y por medio de este dato yo lo que voy a hacer es reemplazarlo en la función y ahí encontraría el valor que es el valor de ese límite. En este valor que está acá siempre me van a dar x, ¿cierto? Y lo que yo voy a encontrar acá sería el valor de y. En este caso, si yo tomo esta gráfica, pues es muy fácil analizarlo, pues la parte gráfica, porque aquí ya está denotado que cuando x tiende a 1, pues de aquí valdría 2, en este caso, ¿cierto? Pero yo tengo que resolver el ejercicio para explicarles a ustedes pues como esta parte acá. Entonces cuando el límite, cuando x tiende a 1, de x a la 2 más 1, o sea que esta sería la función, simplemente la forma algebraica para yo poderlo hacer sería límite cuando x tiende a 1, de x a la 2 más 1, reemplazo el valor de x donde aparece acá, entonces esto me daría límite, y aquí pondría el valor, en vez de x ya pondría el valor de 1 a la 2 más 1, ¿cierto? Resuelvo la operación que hay acá y me dice que 1 por 1 es 1 más 1, que es igual a 2. Esa sería la forma de explicar cómo sería el proceso para resolver un ejercicio de límite. Ya me está diciendo que cuando x tiende a 1 de esta operación, de esta operación algebraica que está acá, el valor de y va haciendo la tendencia o tiende a 2. Mire la gráfica cómo va dando la curva. Pero esta es la forma básica y sencilla de explicar la nomenclatura inicial de un límite, teniendo en cuenta los valores de x, para hallar el valor de y. También los límites se pueden presentar de manera, o la función se puede presentar de manera continua. En este caso podemos analizarlo, y puse este ejemplo para poder analizarlo desde una función continua aplicada a los límites. Entonces una función continua de cuando x tiende a 0, y simplemente lo que explicamos en el video es que cuando tenemos que x tiende a 0, simplemente reemplazar los valores en la función, y aquí me puede decir que vemos acá que cuando x tiende a 0, y sería igual a 0, aquí en este punto se encuentra, ¿cierto? Cuando x tiende a 1, ¿cierto?, reemplazamos el valor de 1 en la función y nos da que cuando x tiende a 1, este valor aquí es 3. ¿Por qué razón? Porque 1 por 1 por 1 es igual a 1. Y acá hacemos esta multiplicación de este lado. Entonces decimos 1 por 1, 1. Menos 6 por 1 es igual a menos 6. Entonces aquí llevábamos 1, menos 6 y aquí 8. Entonces menos 1 menos 6 da menos
5 más 8, que me daría 3. Ese es el valor cuando x tiende a 1. Pero cuando x tiende a 3, ¿qué valor le daríamos? Simplemente reemplazamos el valor, esa x que tiende a 3 la reemplazamos en la función, ¿cierto? 3 a la 3 es 27, ¿cierto? 3 a la 2 sería 9, 6 por 9 sería 54, 27 menos 54 sería menos 27, 8 por 3 sería 24 y menos 27 más 24, esto me daría igual a menos 3. Vamos a ponerlo por acá, a menos 3. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que cuando x tiende a 3, aquí viene el valor en x, el valor en y tiende acá a menos 3, que es el valor que yo tengo acá, ¿cierto? Y allí se va formando una gráfica continua. Otra forma de mirar la parte de límite es el límite de una función discontinua. Si buscamos resolver esta función, así como resolvimos lo de límites de una función continua, vamos a mirar que aquí va a pasar algo, y esto que va a pasar lo voy a explicar de la siguiente manera. Reemplazando sería esto: x 1 menos 1. Buscando todos sus valores que tengo ahí, esto sería igual a 1 por 1, 1, 2 por 1 sería 2, ¿cierto? 2 menos 2 sobre 1 menos 1, esto me daría igual a 0 sobre 0. Cuando esto sucede, se dice que hay una indeterminación. Voy a ponerlo por acá, indeterminación. Indeterminación. Entonces, cuando se presenta esto, que se llama indeterminación, que tenemos 0 en el denominador, 0 en el numerador, la forma fácil de hacer ese ejercicio es eliminando la indeterminación. Entonces, volviendo al ejercicio anterior, 2x a la 2 menos 2x sobre x menos 1. Una forma para yo eliminar esa indeterminación es factorizando. Entonces, ¿cómo haría la factorización de ese ejercicio? Ya sabemos que aquí podemos hacer 2x por x menos 1 sobre x menos 1. Entonces, puedo eliminar y automáticamente el valor que me queda es este. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente yo reemplazo, ¿ya? Entonces, en el límite, cuando hago el ejercicio, cuando x tiende a 1, pongámoslo así, tiende a 1, ¿cierto? Ya dijimos que era 2x, ¿cierto? Entonces simplemente reemplazo acá y esto me da igual a 2 por 1, que sería igual a 2. ¿Ya? Entonces cuando x tiende a 1, y tiende a 2. Y eso lo podemos visualizar aquí en la gráfica. Cuando x tiende a 1, y tiende a 2. Vamos a ponerles aquí y x. Cuando x tiende a 1, y tiende a 2. ¿Qué es límite de una función? La relación del límite precisamente con una función. La nomenclatura de un límite, límite de una función continua y límite de una función discontinua. Después de haber visto el video, vamos a resolver algunos ejercicios en este momento.